Tercera parte. Transformación. Estamos tan cerca de Él. ¿Su presencia nos cambia? Madre Teresa. El ayer se ha ido, el mañana todavía no ha llegado. Solo tenemos el día de hoy. Comencemos, pues. Madre Teresa. Capítulo 11. El poder del cambio. En la primera parte hemos sabido del fuego interior secreto que cambió la vida de Madre Teresa. La segunda parte pasó a examinar la luz y el amor que emanaban de esa llama divina, una luz que iluminó el rostro de Dios para ella e incluso a través de su oscuridad la condujo hasta el amor que revelaba. En este primer apartado de la tercera parte examinaremos cómo esta luz y ese amor transformaron a Madre Teresa de dentro a fuera, a pesar de su debilidad y de los inmensos retos que afrontaba, y lo hizo mediante su poder divino. Después de haber embozado el camino personal de transformación que siguió Madre Teresa, en la segunda sección de la tercera parte analizaremos cómo cualquiera de nosotros puede compartir esta gracia transformadora y divinizante, haciendo caso omiso de la debilidad pasada o presente. Esta sección final ofrece todas las herramientas necesarias, las mismas que empleó Madre Teresa, para abrir la puerta a este encuentro, un encuentro para el que, al menos en la mente de Madre Teresa y posiblemente en la de Dios, todos fuimos creados. El poder de la gracia. Pasemos ahora a descubrir cómo Madre Teresa se convirtió en la persona que fue y cómo el proceso de su transformación, nacido de su encuentro en el tren a Darjeeling, contiene la misma promesa de cambiarnos la vida a nosotros. Madre Teresa estuvo siempre convencida de esto, de que la misma luz que la condujo a través de su propia oscuridad iluminaría y transformaría con su energía propia a todos los que se abrieran a ella. Cuando pensemos en imitar a Madre Teresa, no hemos de centrarnos en lo lejos que nos hallamos de la meta de bondad y devoción que ella representa. Debemos recordar más bien que su transformación no se debió a ciertos atributos humanos innatos, sino casi por completo al poder de la gracia que recibió. Una gracia que constantemente invitaba a compartir a sus hermanas y al resto de nosotros. El hecho de que Madre Teresa no naciera siendo la misma persona que llegó a ser, imbuida ya de las casualidades por las que se haría famosa, significa que el resto de nosotros también tiene la esperanza de cambiar y mejorar. A pesar de nuestras flaquezas presentes o de la carencia de cualidades humanas, todos podemos alcanzar una intimidad más profunda con Dios y preocuparnos más de nuestro vecino, vivir más generosa y plenamente, incluso en medio de nuestras pruebas, y marcar una diferencia con nuestra vida. Todos podemos dejar un legado. Según las hermanas de Loreto que la conocieron durante su formación, Madre Teresa siempre había sido generosa con Dios, pero no se había destacado de forma particular. Lo que tenía de especial la joven hermana Teresa, hablando desde el punto de vista humano, era que nada resultaba especial. No había nada meramente humano en ella que pudiera explicar su transformación posterior. La clave de su metamorfosis no fue el esfuerzo humano, sino su encuentro con la sed de Dios. Fue el misterio de esta gracia, obrando a lo largo del tiempo, el que cambió a Madre Teresa, e incluso cuando ella puso todo de su parte, siguió siendo una gracia, un don gratuito de Dios. La sed de Dios, a la que se aferró a lo largo de su noche oscura, igual que Jacob se aferró al ángel, fue la que produjo la gran bendición que vimos en Madre Teresa. Su arduo camino. Cuando los muchos retos y las dificultades parezcan impedir nuestro ascenso hacia las alturas, es preciso recordar
que el camino de Madre Teresa no fue en modo alguno más fácil que el nuestro. Ella también tuvo que arrostrar su parte de obstáculos y superar el mismo tipo de resistencia interior que experimentamos. Así se confirma en su diario, donde recogió las conversaciones interiores con Jesús que siguieron a la recepción de la gracia en el tren. Jesús mío, lo que tú me pides me supera. Soy indigna, soy pecadora, soy débil. Ve, Jesús, y busca un alma más digna, una más generosa. Tengo mucho miedo. Ese miedo me muestra cuánto me quiero a mí misma. Tengo miedo del sufrimiento que vendrá. Llevando esa vida india, vistiendo como ellos, comiendo como ellos, durmiendo como ellos, viviendo con ellos y no haciendo nunca nada a mi estilo. Cuánta comodidad ha tomado posesión de mi corazón. Sé que eres la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque lo eres, te quiero usar para mi gloria. ¿Te negarás? Solo con el tiempo, cuando continuó retornando en oración a la fuente divina de su gracia de septiembre, permitiendo que su poder la fuera liberando gradualmente, pudo responder por fin cuando la voz divina volvió a preguntarle: ¿te negarás a hacer esto por mí? ¿Cuidar de ellos? ¿Traérmelos? Yo respondí: tú sabes, Jesús, que estoy preparada para ir enseguida. Cuando la gracia que había liberado y fortalecido su sí continuó profundizándose, Madre Teresa miraría hacia atrás maravillada por la inclinación de Dios en conceder sus dones a los insignificantes y los débiles. Ansiaba poner en acción los deseos crecientes que encontraba en su alma, sobre todo el deseo de saciar la sed de Jesús por los pobres y los afligidos. En una carta al arzobispo de Calcuta, cuyo permiso necesitaba para iniciar su labor fuera del convento, ella, que al principio se había echado atrás, ahora habla de su deseo de ir a los barrios pobres sin demora. ¿Por qué todo esto me ha ocurrido a mí, la más indigna de sus criaturas? No lo sé. Y muy a menudo he intentado persuadir a nuestro Señor para que vaya a buscar otra alma, una más generosa, una más fuerte. Pero parece que Él se complace en mi confusión, en mi debilidad. Estos deseos de saciar el anhelo de nuestro Señor por las almas de los pobres van en aumento con cada misa y sagrada comunión. En una palabra, todas mis oraciones y todo el día están llenos de este deseo. Por favor, no lo retrase más. Gracia en la madurez. Estos pasajes nos muestran a una Madre Teresa que no es diferente al resto de nosotros. Cuando nos esforzamos por responder al reclamo de la gracia que nos empuja más allá de nosotros mismos. Por desgracia, cuando nos enfrentamos a nuevos retos, nuestra primera respuesta suele ser negativa, pues hacemos caso de la voz que insiste en que no podemos cambiar. Al igual que ella, cuando se encontró con la invitación inesperada de Dios, nos contenemos por miedo, cansancio, tibieza y renuencia a asumir nuevos retos, y nos echamos atrás. Sin embargo, Madre Teresa nos muestra que, pese a nuestras luchas, nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para decir que sí a la llamada de Dios. Solo es preciso confiar más en Él de lo que desconfiamos de nosotros. Entrégate plenamente a Dios. Él te utilizará para realizar grandes cosas, con la condición de que creas mucho más en su amor que en tu propia debilidad. Recordemos que el encuentro de septiembre fue una gracia de madurez para Madre Teresa, un llamamiento de madurez. Cuando salió fuera por primera vez,
sola para dirigirse a los barrios pobres, dejando atrás su existencia conocida. Casi tenía 40 años. Después lanzaría una red pionera de albergues para enfermos de SIDA a los 70 años, y cuando se aprobó nuestra comunidad de sacerdotes, ya había cumplido 82 años. Ella es la prueba de que nunca es demasiado tarde para que Dios nos transforme. Nunca es demasiado tarde para lanzarnos a un nuevo plan, para emplearnos en el bien. En la parábola de los dos obreros de última hora, aquellos que empezaron a trabajar al final de la jornada recibieron el mismo salario que los que habían trabajado desde el amanecer. Para Dios, nunca es demasiado tarde para comenzar la obra de nuestra adivinación. Cada día es siempre un nuevo comienzo, siempre lleno de esperanza. Este es el principio que aprendió Madre Teresa y nos anima a recordar lo siguiente. El ayer se ha ido, el mañana todavía no ha llegado, solo tenemos el día de hoy. Comencemos, pues. Nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca demasiado tarde para ser más de lo que somos, para vivir una vida mejor y más fructífera que la que hemos tenido hasta el momento. Malcolm Muggeridge, el comentarista de la BBC, cuyo libro de 1971, Something Beautiful for God, traducido al castellano como Madre Teresa de Calcuta, presentó a Madre Teresa al mundo y cuenta la historia de sus comienzos en la casa para los moribundos de Calcuta, a pesar de no haber hecho nada similar antes. Años después, Madre Teresa reflexionó que si no hubiera recogido a esa primera persona que agonizaba en la calle, si no se hubiera arriesgado a empezar algo completamente nuevo, a mitad de la vida, no podía haber recogido a miles más adelante. El éxito de Madre Teresa fue resultado de una serie continuada de comienzos pequeños, pero valientes. Ella es prueba de que Dios está siempre empezando de nuevo con nosotros, y siempre lo ha hecho, desde el jardín del Edén hasta ahora. Incluso cuando nos desviamos de su plan original, en lugar de constituir el fin, Él hace que sea el inicio de un nuevo plan y de un nuevo camino, a menudo más bonito que el primero. Sorprendida por la gracia. Si Madre Teresa salió del convento para ir a los barrios pobres sin destrezas especiales, con menos de €1 en el bolsillo y sin ninguna ayuda, su vida es prueba de que a pesar de nuestras limitaciones, nada debe impedirnos aceptar la invitación de la gracia. Nada nos hace falta, pues la gracia de Dios es por su misma naturaleza suficiente. Madre Teresa no necesitó ninguno de los requisitos usuales para el éxito, ni la última tecnología, ni apoyo financiero, ni talento e influencia especiales para alcanzar las metas más elevadas, y nosotros tampoco los necesitamos. Madre Teresa logró lo que hizo sin ninguno de estos elementos esenciales del mundo, sin belleza, riqueza, ingenio o privilegio. No tenía nada más que a Dios, en cuyas manos dejó su debilidad y su inquietud. Su vida muestra cuánto puede hacer Dios en nosotros una vez que le concedemos rienda suelta. Recordemos que la llamada a Madre Teresa llegó cuando menos lo esperaba, cuando estaba a punto de hacer otra cosa, cuando sucede tan a menudo con las llamadas de Dios. La gracia tocó a una persona corriente que aparentemente seguía su camino en la vida y la colocó en un curso nuevo e inimaginado, entretejido su historia pasada y sus dones presentes en un nuevo futuro. La transformación personal de Madre Teresa y sus consecuciones en el escenario mundial llegaron todos tras la madurez. Esta circunstancia nos da esperanza al resto de nosotros, que con el paso de los años, acaso nos cuestionemos nuestro valor y nuestro legado. Si Madre Teresa fue sorprendida por la gracia, también nos puede sorprender a nosotros.
También descubriremos oportunidades inesperadas ocultas en nuestra rutina y circunstancias presentes, incluso nuestras pruebas. Nosotros también podemos encontrar gracia y transformación en nuestra Calcuta personal y nuestras noches interiores aguardándonos en cada vuelta del camino. El poder de la convicción. Pero aunque insistamos en la vulgaridad humana de Madre Teresa, es importante no subestimar la perseverancia más que ordinaria con la que conservó la gracia, pues Dios no hará nada sin nuestra colaboración y su generosidad para mantener la semilla de la gracia irrigada y floreciente. Una y otra vez me he preguntado cómo Madre Teresa hizo lo que hizo, cómo logró continuar con escasa comida y poco sueño, a menudo respondiendo cartas hasta pasada la medianoche, pero siendo la primera en la capilla a las 5 de la madrugada. Cargaba con el cansancio de los viajes constantes, porque visitaba sus misiones a lo largo del globo, y se enfrentaba a las expectativas de un mundo que nunca parecía obtener bastante de ella. Dondequiera que fuera surgían demandas incesantes de su tiempo, su atención y su energía, de los pobres, de la prensa, de los admiradores y los colaboradores, de los visitantes, de las autoridades gubernamentales y de la gente importante que aparecían en cualquier lugar que visitara, de las multitudes constantes en los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril y, claro está, de sus propias hermanas. Recuerdo una escena que se desarrolló una y otra vez durante mis años de estancia en Roma. Al llegar al convento de las hermanas, próximo al Coliseo, encontraba a la gente haciendo cola a las puertas y en el pequeño parque adyacente. Esto solo significaba una cosa, que Madre Teresa estaba en la ciudad. La prensa todavía no lo había publicado, pero se había corrido la voz de todos modos. Pronto había una cola de visitantes variopintos, pobres sin techo vestidos con andrajos y condesas con sus pieles, monseñores del Vaticano, personal de la alcaldía y transeúntes que preguntaban a qué se debía tanto alboroto, y tras enterarse de que Madre Teresa estaba allí, decidían quedarse. Todos esperaban disponer de un momento con ella, y Madre Teresa los recibía a todos, uno por uno, una hora tras otra, y siempre con el mismo interés y atención. Pasaba las mismas largas horas en los aeropuertos, mientras la gente se apiñaba a su alrededor para pedirle oraciones, una firma o nada más una palabra. Como siempre, por más que estuviera cansada o su salud se resintiera, cada uno se marcharía sintiéndose no solo bendecido, sino valorado. La sonrisa de su rostro, el brillo de su mirada y la calidez de su contacto les decían que Madre Teresa había disfrutado de estar en su presencia. ¿Cómo lo hizo un día tras otro durante una vida entera manteniéndose animada y optimista en las peores condiciones? En las prisas y el ajetreo de su exigente vida, las convicciones de fe de Madre Teresa fueron su secreto día tras día para redescubrir la luz y el amor del tren. Su encuentro diario con la fe, con las profundidades del anhelo infinito de Dios de amar y ser amado, continuaron forjando su imagen de Dios. Salió de Darjeeling provista de un conjunto de convicciones nuevas, en su magnitud, cuanto no en su contenido, e inamovible sobre la bondad de Dios, sobre cómo nos ve y lo preciosos que somos a sus ojos. Estas convicciones producirían un conjunto de actitudes nuevas, un nuevo modo de contemplar el mundo que la rodeaba y una nueva forma de vivir que la ayudaron a convertirse en la Madre Teresa que conocimos. Percibir cómo corresponde a Dios y nuestra relación con Él no es solo una cuestión de teología, es una cuestión de fe, la vida de Dios en la nuestra. Las percepciones de Madre Teresa, nacidas en el tren, las convicciones de fe exploradas en la segunda parte de este libro, fueron la luz que brilló en su noche, que iluminó sus retos y dio nueva forma a Calcuta con tonos de esperanza, abriendo de par en par las puertas de su alma a la presencia y poder del Dios que no podía sentir ni ver, pero que siempre podía tocar en su alma y en los pobres. Estas convicciones de fe sencillas, pero sólidas,
marcaron la diferencia, rigieron la persona en la que se convirtió y los logros que consiguió. Y estas convicciones que nos conectan con el mismo Dios y el mismo poder divino están abiertas a todos nosotros. No necesitamos haber llegado a ellas por nosotros mismos, mediante nuestro estudio y oración independientes de Madre Teresa, a fin de beneficiarnos de su poder en nuestras vidas. Sea cual fuere su procedencia, lo que importa son las convicciones. Empiezan a cambiar y forjar nuestro mundo interior tan pronto como las adoptamos. Moldean nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestro sentido de nosotros mismos y de Dios. Y lo que es más importante, nos abren a la realidad del Dios que describen. A través del acceso directo a Dios, abierto por la fe de Madre Teresa, la sed de Jesús siguió siendo una realidad constante en su vida. Una realidad que la colmó y la alimentó sin falta hasta cerca de los 90 años. Cuando empecemos a compartir las convicciones de Madre Teresa, igual que ella, comenzaremos a ver con una luz completamente nueva. Lo que pensábamos que sabíamos antes sobre Dios o sobre nosotros mismos, surgirá de esta experiencia cambiando y expandiendo, igual que una mariposa de su crisálida. Nuestro mundo interior de actitudes, emociones y decisiones se irá reajustando gradualmente a esta visión de fe con cambios pequeños, pero significativos. Para Madre Teresa, el ciclo de la gracia transformadora, iniciando en el tren, continuaría a lo largo del resto de su vida, llevándola del encuentro al credo y del credo a un encuentro renovado. Por suerte, tiene escasa importancia en qué punto entramos en este ciclo de gracia, si comienza como en el caso de Madre Teresa, con un encuentro que engendra un nuevo credo, o si comienza poniendo a prueba sus credos que cuando se llevan a la oración engendran un encuentro. Al final, el Dios con el que nos encontramos y el resultado transformador son los mismos. Amor más allá del sentimiento. La correspondencia personal de Madre Teresa muestra que no fueron oleadas de consuelo las que la ayudaron a superar sus retos. Ella también sufría la oscuridad y aridez que todos contenemos. Esto nos lleva a una importante cuestión sobre el proceso de transformación, que no necesitamos sentir la presencia de Dios. No requerimos consuelo sensible para iniciar el viaje del cambio o para entrar en intimidad con Dios. En el caso de Madre Teresa, aunque el componente sensible de su encuentro en el tren fue sin duda abrumador, no fue duradero. El componente emocional, el fervor y el consuelo de ese día de septiembre sirvieron para abrir su corazón y grabar ese encuentro y su mensaje en la memoria. Pero no fue la emoción la que la cambió o la sostuvo. Lo que cambió, formó y sostuvo a Madre Teresa no fue la emoción, sino un profundo contacto de fe diario con el misterio de la sed de Dios, una realidad divina que está por su misma naturaleza, más allá del alcance de los sentimientos. Al poder transformador del amor divino se accede sencillamente creyendo en él y abriéndonos a él, incluso en la aridez interior. Aunque nuestras convicciones de fe estén arraigadas en un acontecimiento pasado, la gracia del tren, los grandes acontecimientos recogidos en las Escrituras, o esos momentos en los que hemos experimentado la cercanía divina, dichas convicciones nos encaminan hacia el mismo don original y nos ponen en contacto con él, siempre presente en el momento actual, brotando continuamente del corazón de Dios. Nadie puede reproducir lo que sintió Madre Teresa ese día en el tren, ni siquiera ella tan solo 24 horas más tarde. Pero lo que sí podía hacer, y lo hizo fielmente, era acceder otra vez a la gracia, no a los sentimientos de ese día, abriéndose nuevamente al anhelo de Dios por ella en cada momento. Y la luz de esas convicciones la abrió a lo mismo que nos abre a nosotros con tanta frecuencia como lo deseemos. El anhelo de Dios por nosotros no cambia de un día a otro, ni de una década a la siguiente,
ni aún menos de un estado emocional a otro, pues Dios y su sed de nosotros son los mismos ayer y hoy, y lo será por siempre. La llamada a subir más arriba suena incesantemente en nuestra alma, pues Dios nunca cejará en su deseo de unión con nosotros. La vida de Madre Teresa es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para responder a esta llamada universal. Ella muestra que cada momento de nuestra vida, y no solo la juventud, nos presenta una elección, y que nuestras decisiones presentes siguen teniendo el poder de determinar las restantes y el legado de nuestra vida. Todos hemos sido llamados para vivir una existencia extraordinaria a través de medios ordinarios, o en palabras de Madre Teresa, para hacer grandes cosas con gran amor, cosas ordinarias con amor extraordinario. No importa quiénes seamos o lo que haya pasado antes. No importan las oportunidades malgastadas, ni el tiempo perdido. A todos nos sigue llamando el Dios, para el que nada es imposible. Nos invita a hacer cosas que ni siquiera Madre Teresa pudo hacer nunca. Cosas que quedarán sin hacerse en la historia si nosotros no las acometemos. Nos aguarda un legado que no existirá a menos que decidamos aceptar nuestra llamada para subir más arriba en el momento presente, incluso en el último minuto. El ayer se ha ido, el mañana todavía no ha llegado. Solo tenemos el día de hoy. Comencemos, pues. Estarían tan unidas a mí como para irradiar mi amor sobre las almas. Jesús a Madre Teresa.